Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso, solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno, y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio, y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo, y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio, y no te dejaré solo. Estás en atadura, y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo, y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción, y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar, y te hablaré la verdad, que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató, ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos y nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo. Y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí. Después de que hayas venido, voy a decir una palabra y una oración contigo. Te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona... Muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino. Muéstrame el camino, llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado.
La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento, en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra. Y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido
los requerimientos del Sermón de la Montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida, pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra, pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida, el infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete.
El primer sermón que Jesús predicó fue arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor, lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo, estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo, ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí, el comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes. Les voy a pedir que vayan conmigo al 3er capítulo del libro de Génesis. Y al final de este capítulo dice esto. Y el Señor Dios dijo, he aquí,
El hombre se ha vuelto como uno de nosotros al conocer el bien y el mal. Y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto el Señor Dios echó fuera al hombre del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Lo echó fuera al hombre y puso al oriente del jardín del Edén un querubín y una espada encendida que se revolvía hacia todos lados guardando el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios estaba apartando al hombre del árbol de la vida, porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, viviría para siempre en sus pecados, sin ninguna esperanza de redención. Supongamos, por ejemplo, que un hombre como Hitler viviera y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, y tendríamos a Hitler durante miles de años y muchos más Hitlers, y controlarían la tierra. Y entonces Dios envió la muerte como un juicio, pero también como una bendición, porque cada generación viene y muere y nace de nuevo otra generación, y todos los Hitler del mundo mueren eventualmente. Y la Biblia dice en Eclesiastés 3:2 que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está designado para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero a menudo me encuentro que a la gente no le gusta hablar de la muerte. ¿Por qué? En Estados Unidos, un joven de 17 años, por el momento a sus 17 años, ha visto un promedio de 15,000 asesinatos en la televisión. Y hay una ola de éxitos de ventas sobre la muerte en este momento, y algunos piensan en la muerte como un periodo de la vida. Así que Winston Churchill dijo una vez que cuanto más envejeces, más necesitas dormir, hasta que finalmente dormirás para siempre. Él dijo que en la vida hay muchas avenidas, pero todas conducen hacia la muerte que abarca todo. Y quiero preguntarle esta noche si estás preparado para morir. ¿Has hecho alguna preparación para morir? Oh, sí, quizás financieramente. Pero ¿qué hay de tu espíritu y tu alma que vivirán para siempre? ¿Has hecho un estudio de eso? Oh, ¿ocupa mucho de tu pensamiento? Lo sé. Pero la pérdida de la separación de las cosas que amas no te gusta dejar a tus familiares y amigos, y para otros es solo un momento de la vida y es un designio de interrogación. La muerte trae tanta incertidumbre y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ves a un joven cortado en la flor de la vida y preguntas ¿por qué? O ves a un niño, una chica y preguntas ¿por qué tiene que pasar todo esto? Y en parte es el error y el miedo a lo desconocido. La gente no le gusta estar sin preparación, están ansiosos para el futuro. Y quiero citar un pasaje de Amós, el 4º capítulo, que dice: prepárate para encontrarte con Dios. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, tienes dudas al respecto, toma el teléfono y llama al número que aparece en tu pantalla. Allí habrá alguien que te va a aconsejar y hablará sobre ti y lo que puedes hacer para prepararte para la muerte y el juicio. Ahora queremos suavizar la realidad de la muerte y por eso usamos muchos cosméticos y tratamos de atrasar la pérdida de nuestra juventud. Y también la búsqueda frenética de lo mítico, la fuente de la juventud eterna. Pero no quiero recurrir esta noche al psicólogo o a los psicólogos y a los que estudian medicina. Pero quiero ir a la Biblia porque la Biblia enseña acerca de la muerte. Primero, la Biblia dice que la muerte es enemiga del hombre y de Dios. Pablo la llama enemiga. Dice en 1 Corintios 15: el último enemigo será destruido y es la muerte. Ahora es un enemigo de Dios porque Dios nunca tuvo la intención de que el hombre muriera. Cuando Dios creó al hombre, tuvo la intención de que viviera para siempre. Pero quebrantamos su ley, nos rebelamos contra él. Y él dijo: si haces eso, morirás. Tenía que cumplir su palabra. Ni el pecado, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte eran parte del plan original de Dios para el hombre. La muerte era el castigo por el pecado. Cuando él dijo: ciertamente morirás. Y el juicio será que vuelves al polvo de donde fuiste tomado. Vino después de la rebelión del hombre.
¿Estás preparado? Y luego, en segundo lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte será destruido. En 1 Corintios 15, 26 dice, el último enemigo será destruido y es la muerte. Cuando estuvimos de gira por Rusia el año pasado y fuimos a estas grandes catedrales ortodoxas, tuve el privilegio de predicar el evangelio en ellas, tal como lo hago aquí, y en la Unión Soviética. Y un teólogo de la Academia Teológica de Leningrado me dijo en el auto mientras viajábamos, dijo, señor Brand, dijo, me gustaría que pusiera más énfasis en la resurrección de Cristo, porque dijo que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y pensé para mis adentros, aquí estoy aprendiendo a los pies de un hombre en la Unión Soviética sobre la resurrección de Jesucristo. Ahora, algunas personas cuestionan la resurrección en esta era científica, pero Arnold D. Rabbit, un gran científico que conozco, dijo que no hay ningún hecho en la historia tan bien atestiguado como la resurrección de Jesucristo. También lo dijeron los jueces de Inglaterra en la Corte Suprema Inglesa. Dice que hay tanta evidencia de la resurrección de Cristo que es aceptada sin reservas como un hecho histórico, probado por el Tribunal Superior y asegurado con un veredicto sobre todo lo que hay en evidencia. Muchos de nuestros científicos también creen en la resurrección de Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte ya fue vencido. Ya fue vencido. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte y la resurrección de Cristo lo venció. Él dijo, yo estoy vivo, estaba muerto, mas he aquí vivo para siempre. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Piénsalo, él tiene la llave del infierno y de la muerte. Ahora, la muerte está derrotada. Pablo lo compara con un insecto venenoso cuyo aguijón ha sido retraído. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiero que pienses en la muerte. Para una persona que no conoce a Cristo, para un incrédulo. El señor Yad solía cantar una canción vieja de Paul, de David Clayton Thomas, que decía, y cuando muera estaré rezando, aunque no habrá un infierno. Pero la Biblia enseña que habrá un infierno. Y no puedes leer la Biblia y perderte las referencias al infierno. Y no veo cómo un clérigo pueda predicar sin hablar de eso. Porque está demasiado en la Biblia. Y el Señor Jesucristo enseñó más del infierno que ninguna otra persona en la Biblia. Estar en el infierno es estar fuera de la presencia de Dios. Ese es el infierno. No les voy a dar mi imaginación. No voy a asustarlos con lo que yo creo o pienso. Deberías estar asustado, pero quiero enseñarles lo que dice la Biblia acerca del infierno. Hay 3 palabras que describen el infierno. La primera es el fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia en Hebreos 12. Pero la Biblia también enseña que el fuego es usado simbólicamente. Dice que nuestras lenguas están encendidas por el fuego del infierno. Eso no es combustión literal. Es simbólico. Y Jesús usó este símbolo una y otra vez. El fuego es una sed que nunca se apagará del Dios Todopoderoso, que no podrás apagar. Saldrás a la eternidad sediento de Dios y no podrás encontrarlo. Y nunca podrás encontrar el cumplimiento porque te perdiste en esta vida. Y luego, en segundo lugar, la palabra oscuridad. La Biblia dice que Dios es luz. Y en Mateo 8:12 dice que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es la separación de Dios en las tinieblas. Esa es la razón por la que aquellos que van al infierno no verán a nadie. Estará demasiado oscuro. No vas a ir allí a establecer un club nocturno y a pasarlo en grande y a tener hermosos campos de golf y todo eso como muchas personas piensan. No. Es la separación de Dios y es la oscuridad. Y luego la tercera frase que usó Jesucristo es la segunda muerte. Dios es vida, está separado de la vida, y la muerte es el infierno y serán arrojados al lago de fuego. Es la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice: muere la primera vez naturalmente, tu cuerpo muere, pero tu alma y tu espíritu
estarán vivos. Y algún día estarán enfrentando el juicio de Dios. Tal vez esta noche tú puedes ser libre de ese juicio si aceptas a Cristo en tu corazón. Esta noche tu espíritu puede estar muerto hoy para Dios. Tu cuerpo está vivo. Vas a la iglesia. Eres religioso, como la mayoría de las personas en el mundo. Puedes ser un buen personaje, pero puedes estar en este país. Pero en el fondo de tu corazón no conoces realmente a Cristo. No has hecho las paces con Dios. Ahora Dios dice que no se deleita en el infierno. Él no crea el infierno para ti. Él dice el infierno para el diablo y sus ángeles. Y el Señor Jesucristo tomó el lugar que a ti te pertenecía. Es la razón por la que Cristo te dice que lo aceptes hoy. El juicio de Dios vino sobre Cristo en la cruz. Él tomó tu lugar. Él, siendo quien era, tenía la capacidad de soportar el infierno por ti y por mí. Y cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en ese momento terrible? De una manera que no podemos comprender. El Señor Jesucristo y su Padre fueron separados. Y Jesús tomó los tormentos del infierno y Él sufrió ese momento todo lo que un hombre podría sufrir alguna vez. Lo hizo por ti porque te ama. Y ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Y si no lo haces y persistes en escuchar la voz del diablo que dice que tienes mucho tiempo o que dice que puedes ser libre de todo lo que hagas, tienes que elegir tú. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida y tienes que hacer una elección con Cristo. ¿Cuál será? Si quieres hacer una elección esta noche por Cristo, si quieres hablar de eso, levanta el teléfono y llama a la persona que está del otro lado de la línea. Llama a ese número que aparece en pantalla ahora. Puedes marcar varias veces, sigue marcando allí toda la noche. La muerte de Cristo fue un juicio y la Escritura dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, todas las mujeres se salven. Ese es el deseo de Dios. Lo quiere tanto que dio la vida de su Hijo para morir en la cruz por ti. Y las palabras usadas en estas escrituras es deseo, deseo. No, la voluntad de Dios es el propósito de Dios. El propósito de que no mueras. Ese es su deseo para ti, que seas salvo. Y tienes una opción. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Se podría decir mucho sobre eso. Podría hablar toda la noche sobre el cielo. Y sobre las alegrías y la emoción que serán dadas en el cielo cuando conozcamos a Cristo. En Cristo el juicio ha pasado. La tormenta ha pasado. El infierno ha pasado. Si conoces a Cristo, no habrá juicio para ti. Por lo tanto, ahora no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No hay infierno. Vivirás eternamente con el Señor Jesucristo y con los santos de todos los siglos. Su muerte destruyó la muerte y los terrores que teníamos hacia la muerte, porque el Rey de Reyes resucitó. Pablo dijo, tengo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Estar con Cristo es vivir aquí ahora. Quiero estar con Él, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Fue porque trabajó tanto por Cristo y porque había sufrido tanto. No. Él estaba listo porque hace mucho tiempo se había encontrado con Cristo en el camino a Damasco y tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo. Y Cristo entró en su corazón y encontró una plenitud, una paz y un gozo. Encontró el propósito y significado a su vida. Cuando tuvo ese encuentro con Cristo, usted puede tener ese encuentro esta misma noche, este mismo instante. Muchas personas piensan que es un proceso largo y puede haber un proceso largo, pero el Espíritu Santo de Dios viene a ti y te convence. Él viene y tienes un nuevo nacimiento, una concepción, y vienes y naces de nuevo en Cristo y luego Él viene y te da crecimiento. Son diferentes pasos, diferentes procesos. Algunos pueden tardar un lugar, pero puedes venir y el Espíritu Santo obrará en ti de una manera sobrenatural como nunca lo habías vivido. Esta noche necesitas dar un paso hacia Cristo y asegurarte. Si no sabes, si no estás seguro, asegúrate.
Muchas personas tienen una fecha cuando vinieron a Cristo, pero bueno, muchas personas vengan y hagan una cita aquí y digan, esta noche me aseguraré de Cristo. Ahora la conquista de la muerte es el gran logro final de lo que llamamos cristianismo y judaísmo. La muerte física es una transición de la vida en la tierra con Cristo a la vida eterna en el cielo con Cristo. Es como pasar por una puerta. Cuando mueres sales de una habitación y entras en otra habitación más grande que es más hermosa y más maravillosa, y la transición que llamamos muerte se basa sobre el hecho de que Jesucristo resucitó entre los muertos, porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, dice la Escritura en Romanos 6, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. No vas a morir solo si conoces a Cristo. Yo creo, como dije en un libro que escribí sobre los ángeles, que hay un ángel de la muerte, y ese ángel viene y te toma de la mano y te lleva a la presencia de Cristo. Es algo maravilloso morir como creyente. He visto morir a creyentes y he visto morir a no creyentes, y hay una gran diferencia en la forma en que mueren. Hoy en día la gente muere sedada y no pueden hablar sus últimas palabras como solíamos tenerlas. Pero tengo muchos recuerdos de personas que mueren hablando de la música que escuchan, hablando de quienes ven. Mi propia madre parecía como si estuviera viendo y escuchando el futuro. Jesús dijo, el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees tú esto? Y él quiso decir que nunca morirás espiritualmente. Un ateo solo ve un final sin esperanza para la vida, pero los cristianos ven una esperanza sin fin. Miramos más allá de nuestro presente dolor al triunfo de Cristo. Benditos son los muertos que mueren en el Señor. Pero Cristo trae una libertad permanente del mal al creyente que muere en él. Aquellos que no conocen a Cristo pueden no desear esto, pueden preferir seguir viviendo en sus pecados aunque tienen poco tiempo. No piensan en eso. Tienen una filosofía de vida del aquí y ahora, nada más, solo piensan en eso. Ese es el pensamiento de muchos, incluso aquí en Florida y en todo el mundo, aunque tiene poco tiempo. ¿Dónde estarás en la eternidad? Haz una decisión esta noche. Puedes decidir dónde estar. ¿Estarás con Cristo? La palabra partir. La Biblia usa la palabra partir. ¿Ves que la Biblia enseña que somos ciudadanos de dos mundos? Ahora soy ciudadano de los Estados Unidos, pero también soy ciudadano del cielo. Soy un ciudadano de otro mundo, el cielo, y allí es donde estaré. Voy a estar allí. No pasarán muchos años o meses, no lo sé. La gran mayoría de la gente que me conoce saben que mi vida ha sido para Cristo. He hecho todo lo que pueda por el Señor. No planeo jubilarme. Seguiré trabajando. Me siento de 18 años, pero sé que los años van pasando. Puedo mirar las radiografías, cuando toman esas radiografías, y veo el deterioro de mis huesos allí, y sé que algo va a pasar algún día. No puedo sentirlo, pero sé que en tanto mi punto lo sentiré y comenzará a tener dolor quizás en mi cuerpo. Todos moriremos, no importa. No voy a escapar, no quiero escapar, quiero ir al cielo. Prefiero estar con Cristo, es mucho mejor que estar incluso aquí en Florida. La Biblia dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Napoleón dijo una vez, muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será devuelto a la tierra, donde se convertirá en alimento de gusanos como todo el mundo. Mira el gran contraste de las palabras de Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque después de que mi piel la coman los gusanos y destruyan mi cuerpo, sé que con mi carne veré a Dios. Estoy deseando verlo cara a cara
Hay un himno antiguo, una oración que dice: Señor, concédeme en mi última hora verte. Pablo dijo: luché la buena batalla, terminé la carrera y he terminado la fe. He acabado mi carrera. Dijo un obispo anglicano del siglo pasado: espero que cuando muera no tendré que decir desearía haber amado a Cristo más. Te voy a pedir esta noche que te asegures de que estás listo. Si tienes que hacer tu decisión por Cristo, pasa ahora. Tu madre no podrá hacerlo por ti. Si eres anciano, niño, niña, joven, adulto, no importa, no sabemos cuándo vas a partir de este mundo. ¿Sabes cuándo vas a partir? No lo sabes. ¿Estás listo? ¿Qué hago? Dirás. Lo primero que debes hacer, y la Biblia enseña, debes arrepentirte de tus pecados. Y dices bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de dirección, de norte, de ir hacia ti mismo, hacia Dios, de verte como un pecador e ir a la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y viviendo por Él, porque Él murió por ti. Eso significa un cambio de vida. Vas a cambiar tus hábitos a partir de este momento. Vas a pedirle a Dios que te ayude. Tal vez no puedas solo, pero vas a pedirle y Él te dará la fuerza para ayudarte. Y luego lo segundo que debes hacer es creer que la palabra creer significa más que solo creer en tu mente. Significa un compromiso, es comprometerte con Cristo como salvo. Y luego la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Dices: Billy, decidí eso hace muchos años. ¿Lo hiciste? ¿Hay una duda en ti al respecto? Muchas personas mayores han sido religiosas. Y personas más jóvenes también, porque yo era un joven religioso cuando acepté a Cristo de 16 años. Y yo era vicepresidente de la sociedad de jóvenes en mi iglesia. Pero sabía realmente que no conocía a Cristo. Eso ya lo sabía. Y cuando le piden a la gente que venga y haga eso, es muy duro quizás, pero debes hacerlo esta noche. Puedes asegurarte esta noche. Te voy a pedir que vengas y te pares frente a esta plataforma, ya que hemos visto a cientos de personas cada noche hacer su compromiso públicamente. Debes hacerlo públicamente, reconocerlo públicamente ante los hombres. No te reconoceré ante mi Padre que está en los cielos si tú no lo haces públicamente. Ven. Y vamos a tener una palabra. Tus parientes te pueden esperar. Y después de que hayas venido, te voy a dar una palabra. Haré una oración contigo. Les daré un poco de literatura para que los ayude en su vida cristiana. Levántense y vengan. Los vamos a esperar, cientos de ustedes. Si vienen de allí o de allí, te tomará alrededor de 1 minuto, quizás 2 minutos, pero ven. Ven, te estaremos esperando. Levántate ahora mismo. Después de que hayan venido, vamos a esperarlos unos minutos. Vamos a hacer una oración y vamos a alegrarnos. Es muy simple, pero muy importante, porque todo su futuro eterno puede depender de lo que suceda esta noche. Y usted que está viendo por televisión, levante el teléfono y llame a ese número y haga un compromiso con Cristo, ya que esta gente está comenzando a venir aquí en este estadio en Fort Lauderdale, Florida. Solo levántese y venga ahora, cientos de ustedes, vamos a esperarlos. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces 1 semana para que la persona muriera. En una cruz, la más terrible,
la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello, para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios, que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios,
en la cruz. Puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto,
Toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo. Y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión. Y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. ¡Qué maravilloso y grandioso! Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí
Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura. Para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas, todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y 83 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no
No me gusta predicar sobre eso, solo lo hago porque me mandan las Escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir: no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno, y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio, y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo, y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio, y no te dejaré solo. Estás en atadura, y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo, y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción, y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar, y te hablaré la verdad, que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo: de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma
por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica. Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo: estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó. Lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara: el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él.
Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado.
y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno, pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé, tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y ven. Hace algunos meses una mujer me escribió muy preocupada y me decía allí en su mensaje, pastor, perdóneme, pero diga lo que usted me diga, yo no voy a volver a creer en Dios. Durante toda mi vida yo creí en Él, pero ahora acabo de comprobar de que Dios no existe. Durante 4 años yo vine orando por mi único hijo, era el único hijo que yo tenía, para que Dios pueda restaurarlo, para que Dios pueda sanarlo de un cáncer que él tenía. Y ahora, a los 24 años de edad, él murió. Pastor, ¿usted cree que Dios es justo? Y volví allí a preguntar, ¿usted cree que Dios es justo? La primera pregunta que yo respondí a esta mujer, a esta dama que me hizo esa pregunta, después de contarme toda la tragedia y toda la historia, yo le devolví la pregunta y le dije, ¿tú crees que es justo culpar a Dios? Si tú me dices, si yo creo que Dios es justo
al permitir que tu hijo pudiese morir, ¿tú crees que es justo que nosotros podamos culpar a Dios? ¿Tú crees que es justo? ¿Cuántos porqués en tu vida no han sido resueltos? Estuve leyendo un artículo interesante y decía que el 60% de ateos que existen en el mundo son personas que en algún momento creyeron en Dios. Todos creyeron en Dios. Sin embargo, ese 60% tuvieron tantas preguntas en su mente que no consiguieron encontrar respuestas. Y porque no consiguieron encontrar respuestas, llegaron a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Dios no existe. Si Dios existiese, ¿por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Por qué permitió esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y los porqués aumentan en la cabeza. Ahora, el problema no es preguntarse por qué. El problema es preguntar en el lugar equivocado. Y si tú vas a los libros, vas a la ciencia, vas a la filosofía, vas a los argumentos humanos, te van a decir, es verdad, Dios no existe. Porque ¿cómo un Dios de amor es capaz de no hacer nada para que sus hijos no pudiesen sufrir? ¿Cómo es posible? Quedé impresionado. 60% de las personas que hoy dicen no creer en Dios fue porque no hubo respuesta para las preguntas que ellos tuvieron. ¿Y sabes por qué no encontraron respuesta? Porque no fueron a la fuente de la verdad. No fueron a la palabra de Dios. En la Biblia tú encuentras las respuestas para tus principales inquietudes. Es por eso que en este momento vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar respuestas y el por qué existe el dolor y el sufrimiento en este mundo. Básicamente, en este momento quiero responderte las 5 principales preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez. Yo también me hice alguna vez. Así que yo me siento identificado mucho con el dolor o con el sufrimiento porque ya también pasé por momentos tristes en mi vida. Y la primera pregunta que los seres humanos nos hacemos es, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Dios creó el sufrimiento? La respuesta es obvia, la respuesta es simple, la respuesta es sencilla de entender. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué existe muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe dolor? Por el pecado. ¿Por qué existen tragedias? Por el pecado. Pastor, ¿y por qué existe injusticia? Por el pecado. ¿Por qué? Todos tus porqués tienen un origen, tienen una razón de existir. Y para ello tenemos que trasladarnos allá al jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. En el plan de Dios, en el proyecto de Dios, al crear al hombre y a la mujer, no lo creó para que éste pudiese sufrir. Lo creó para que pudiese ser feliz. Lo creó para vivir eternamente. Pero esa felicidad y esa eternidad tenía una condición. Y la condición era que ellos deberían depender siempre de Dios, deberían ser leales a Dios, deberían obedecer las leyes de Dios. Y Dios allí probó su lealtad. Allí puso en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, un árbol. Y dijo, no toquéis, no os acerquéis, no tomen de este fruto, porque el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Y tú sabes toda la historia, ya lo hemos hablado muchas veces. Un muchacho cierta vez me dijo así, pastor, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo es justo, cómo es posible que yo pueda tener que cargar un error de 4,000 o 6,000 años? Allá ellos pecaron, ellos ofendieron a Dios, entonces ellos merecían morir y ellos merecían todo el castigo. ¿Por qué yo tengo que cargar si yo no hice nada? Yo no estuve allí en el jardín del Edén. ¿Sabes qué me hizo pensar mucho esa pregunta? Porque yo tenía que darle una respuesta inmediata. Cuando él me decía, ¿qué tengo que ver con la consecuencia del pecado si eso ocurrió allá en el Edén y quien desobedeció fue Adán y fue Eva? Entonces, yo quiero que pienses también en algo. Es verdad que tú no tuviste nada que ver allí, pero tampoco tuviste nada que ver en el rescate. Tampoco tuviste nada que ver en la salvación. Por eso la palabra de Dios dice, por uno entró la muerte, pero también por uno entró la vida. Por Adán todos morimos, pero por Jesucristo todos podemos vivir. Eso significa, así como tú no tuviste nada que ver
en la entrada del pecado. Tampoco tuviste que hacer nada para que hoy puedas tener acceso a la salvación. Dios te entregó, Dios te dio. Entonces estamos en la misma situación también hoy que Adán y Eva. Es cuestión de nuestra elección para vivir o para morir eternamente. Entonces, la respuesta es simple. ¿Por qué hay sufrimiento? Por la entrada del pecado. Lejos de Dios es un caos. El momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es darle espalda a Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es ofender o romper la ley de Dios. Es decir, romper una relación con Dios. Y cuando uno da un paso al costado de Jesús, cuando uno huye de Dios, entra en el terreno de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Y aquí viene una segunda pregunta que los seres humanos nos hacemos. Pastor, ahora entiendo el origen del sufrimiento, pero ¿por qué todos tenemos que sufrir? ¿Por qué? Sabes, los seres humanos sufrimos por 3 razones. Primera razón. La mayor parte de nuestro sufrimiento son solamente consecuencia de nuestros actos. La gran parte de las enfermedades que existen en el mundo y que el ser humano tiene que cargar esa enfermedad en su cuerpo son por desobediencia a las leyes de la salud. Leyes que Dios estableció en su palabra. Leyes de alimentación, leyes de hábito, leyes de estilo de vida, etc. Tú sabes que hay cosas que te hacen daño, pero tú sigues consumiendo. Sabes que el alcohol trae cáncer, sabes que el cigarrillo te quita la vida, pero aún sigues consumiendo. Y en tu afán de ser libre en esta vida, no tienes control. Das rienda suelta a tus deseos, a tus impulsos, dices soy libre, yo no tengo a Dios, tengo mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Claro, y eso de hacer lo que quiero, ¿qué involucra? Involucrarse en el placer, dar rienda suelta a los sentidos, satisfacer nuestros propios deseos. Y dime, ¿dónde terminamos? ¿Acaso no terminamos cosechando aquellas cosas que nosotros sembramos en la vida? Y finalmente, ¿quién es el culpable? Culpamos a Dios. Tú eres el culpable del cáncer. Nunca decimos, yo soy el culpable por tener una mala alimentación. Dios es el culpable de las tragedias. Nunca decimos, yo porque destruyo el medio ambiente. Siempre tratamos de buscar un culpable. La mayor parte de nuestro sufrimiento son el resultado de nuestras malas decisiones. Y aquí quiero hablar para ti. Mientras más lejos estés de Dios, peores decisiones vas a tomar en la vida. Y vas a cosechar siempre lágrimas y fracasos. Mientras más lejos estés de Dios, entonces tú no vas a tomar decisiones sabias. Y allí tú te vas a hundir en el sufrimiento. Por eso es una pérdida de tiempo, pérdida de vida, pérdida de horas, vivir lejos de Dios. Dios quiere liberarte del pecado. Dios quiere salvarte del pecado, porque sabe que las consecuencias del pecado traen sufrimiento. ¿Por qué muchas personas están en la cárcel? ¿Por qué muchas personas están con cáncer? ¿Por qué muchas personas están sufriendo? Solamente cosechan el resultado de aquellas cosas que siembran o que sembramos en la vida. La primera cosa por la cual nosotros sufrimos es porque son el resultado de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. La segunda razón por la cual nosotros sufrimos, o porque el sufrimiento toca la vida del ser humano, es porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios que se deleita en hacernos sufrir. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es que en tu cabeza esté desfigurado el rostro de Dios. El diablo quiere que tú mires al cielo y digas así: tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay tempestades? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué la gente la gente buena muere y por qué la gente mala sigue viva? Entonces en tu cabeza se crea un concepto equivocado de Dios. Y el diablo aplaude cuando tú dices: ya no creo en Dios, ya no voy a seguir a Dios, reniegas contra Dios y te levantas y te sublevas contra Dios. El diablo aplaude y dice: lo logré. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te llevó a cuestiones. Y esas preguntas no tuvieron respuestas porque no fuiste a la palabra de Dios. Entonces el diablo se deleita en hacer sufrir al ser humano con un propósito: para desfigurar el carácter de Dios.
El diablo quiere que tú pienses que que Dios es malo, que Dios es injusto, que hace sufrir al inocente. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y número 3, sufrimos porque hay pecado. Mientras exista pecado en el mundo, siempre habrá dolor y siempre habrá sufrimiento. Hay una tercera pregunta. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Acaso Dios no puede levantar una barrera de protección para sus hijos? Entonces quiero explicarte algo. Tenemos que nosotros analizar esta noche qué cosas Dios prometió y qué cosas Dios no prometió. Porque muchas veces nosotros vamos a Dios a reclamarle cosas que Él nunca nos dijo. Para ver qué cosa Dios no prometió, mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿por qué la gente buena sufre? Yo gusto leer de este texto. Dice así: muchas son las aflicciones del justo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Quiere decir que el hombre justo, la persona íntegra, la persona fiel a Dios, no está excluida del sufrimiento. Muchas son sus aflicciones, pero también dice, de todas ellas Dios las librará. Versículos anteriores dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el versículo 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus problemas. ¿Esto qué significa? Dios nunca prometió que mientras estés en el mundo, el sufrimiento no va a tocar tu vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú escuches a alguna iglesia, algún predicador que viene y te dice, desde el momento que aceptas a Jesús, tú no vas a tener problemas, aquí paras de sufrir, de hoy en adelante vas a vivir solo en prosperidad, recuérdale que Jesús nunca nos prometió aquí en la tierra vivir sin problemas, porque aquí en la tierra hay pecado, y la consecuencia del pecado es el dolor, y es el sufrimiento, y es la muerte. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Es por eso que en San Juan 14:1 dijo, no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a la casa de mi Padre y en esas moradas no habrán más dolor. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y los malos van a sufrir, los justos y los injustos van a sufrir, los inocentes van a morir, porque aquí en la tierra está llena de pecado. Ahora viene otra pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es la ventaja de creer en Dios? Si yo voy a sufrir igual. Cierto hombre que tenía una grande embarcación preguntó a un cristiano y le dijo, ¿y tú por qué sirves a Dios? Si te da bien en todo, eres buen comerciante, tienes dinero, tienes familia, todo te va bien, ¿por qué sirves a Dios? No tiene necesidad de Dios. Este cristiano le pregunta a este piloto, porque él piloteaba allí una nave, y le dice, ¿y tú por qué tienes un ancla? ¿Por qué tienes un bote salvavidas? ¿No ves que el tiempo está bueno? Y el piloto le dice, no, es que nadie sabe que se va a despertar una tempestad. Entonces allí el salvavidas es mi única salvación. El cristiano le responde así, Dios es así para mí. Ahora estoy en buen momento, pero ¿por qué yo sirvo y amo a Dios? Porque en las tempestades de la vida yo sé a dónde correr, yo sé a dónde ir. David decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde corres si no tienes a Dios? ¿A dónde corres? Dime a dónde te vas. Una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en el corazón, ante los problemas se enloquece. Ante las dificultades busca la muerte, la gente se suicida. Pero cuando una persona tiene a Dios en el corazón, puede perder el trabajo, pero cuando llega la noche se va a descansar y duerme confiado de que Dios va a proveer todas sus necesidades. Cuando una persona tiene a Dios y pierde un ser querido, llora, sí llora, claro que llora, porque la ida de un ser querido nos causa dolor. Pero Pablo decía, ustedes deben llorar como aquellos que tienen esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa tener esperanza? Que hoy yo entierro a mi ser querido, pero sé que cuando Cristo regrese, esa persona va a resucitar y allí no habrá más despedidas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Esa es nuestra mayor esperanza. Entonces, querido, vale la pena ser fiel a Dios. Mira,